Comencem ja la segona part del programa d'esta setmana i avui ens acompanya el entrenador del Servigroup Peníscola Fútbol Sala de Segona, Santi Valladares. Bienvenido, Santi, una vez más aquí al programa. Muchas gracias por esta invitación y a vuestra disposición, como siempre. Bueno, Santi, ¿qué tal este verano? Un verano de desconexión, un verano de, no sé si de análisis de la temporada pasada y de preparación de esta, ¿no? Sí, como bien dices, una vez que terminó ya el último partido aquí contra Benavente, pues sí nos pusimos a trabajar ya para confeccionar la plantilla de este año y, bueno, son intentos de conectar un poquito con la familia, pero sí es cierto que también hay una parte de trabajo detrás que, bueno, que no es intenso como es el de la temporada aquí en los entrenamientos, pero que también, bueno, confeccionar una plantilla lleva también su tiempo, ¿no? Y entre la junta directiva, el director deportivo y yo, pues más o menos creo que confeccionamos un equipo pues con garantías de conseguir los éxitos marcados, los objetivos marcados. Bueno, de ese partido fatídico contra Benavente, no sé si le diste muchas vueltas, si pasaste página rápido, si te viste el partido, cómo fueron las días, semanas posteriores a ello. Bueno, sí, el partido lo vimos, claro que lo vimos, el de aquí y el de allá, porque Benavente no fue solamente el último partido, fue el anterior también, la ida y la vuelta, ¿no? Creo que hicimos un grandísimo partido en Benavente, por detalles puntuales, pues se nos escapó esa victoria y después sí que creo que aquí en casa no estuvimos a la altura de lo que el pabellón nos ofreció, ¿no? Una afición volcada, un pueblo volcado y nosotros quizás ahí pues no nos adaptamos o no supimos controlar ese ímpetu desde fuera y yo creo que a eso nos pasó factura. Pero bueno, hay que olvidarlo, estamos en otra temporada y aprender de los posibles errores cometidos antaño. Como decías, una vez acaba la temporada ya se empieza a trabajar en la siguiente. De las primeras noticias que se dieron a conocer, tu renovación para esta temporada, bueno, al final, como comentó el presidente Manuel, hubo entendimiento entre las dos partes incluso antes de acabar la temporada, ¿no? Sí, como bien dices, pues no sé exactamente el tiempo, pero 2 o 3 meses antes de acabar la temporada, pues me había hablado conmigo de si bien quedamos en segundo o bien quedamos en primera y la verdad es que nos llevó pues ni 5 minutos de reloj. Bueno, yo estoy muy a gusto, creo que la directiva también, el club también, y vamos a ver si intentamos este año con todas nuestras fuerzas poder estar ahí y cumpliendo los objetivos marcados. Hablamos ahora de la plantilla que se ha confeccionado para esta temporada. Bueno, en general, ¿qué se puede decir que se ha buscado en este nuevo proyecto de cara a esta temporada? Bueno, yo creo que la plantilla es mucho más equilibrada que la plantilla del pasado. Desde la portería hasta el pívot, ¿no? Tenemos 3 buenos porteros, tuvimos que fichar uno a última hora por temas de internacionalidad de Mati. Creo que a nivel de alas zurdos tenemos grandísimos jugadores, de cierres con Agustín y con Xavi, creo que 2 de los mejores cierres de la categoría. Alas diestros que juegan a la contra, que tienen 1 para 1, con posesión de balón, y pues creo que tenemos 3 pibos de mucha categoría, ¿no? Como son Juanqui, Diego y Quintela, ¿no? El equipo muy equilibrado con que nos da mucha variedad en el juego y ahora tenemos que ir acoplando poquito a poco estas piezas para sacarle mayor rendimiento. La semana pasada nos visitó el técnico del Benicarló de básquet, Adrián Alonso. Con él hicimos un análisis 1 por 1 de los fichajes. Si te parece, hacemos lo mismo con Peñíscola. Como tú quieras. De forma un poco así por encima y breve, empezamos por José Mario. ¿Qué puede aportar este jugador al equipo? José Mario va a aportar mucha alegría al equipo porque tiene mucho 1 para 1 y con las 2 piernas, maneja las 2 piernas a la perfección. 1 para 1 que digamos que es la salsa de nuestro deporte, ¿no? Fundamentalmente eso. Luego llega Rafa López en la portería, de momento está lesionado, pero es un portero que le puede aportar al equipo. Portero joven, con muchísimo margen de mejora, con muchísimo potencial y con muy buen juego de pies, que últimamente pues en nuestro deporte es lo que casi está primando, ¿no? Aunque yo soy un poco más de la vieja escuela, de que el portero lo que tiene que hacer primero es parar, pero sí es cierto que
la salida de balón con los pies ahora mismo es importante y Rafa lo tiene. Luego tenemos a Cristian, jugador jovencísimo, campeón de Europa con la selección sub-19. ¿Qué podemos decir de él? Cristian es un diamante bruto, es un chico que yo ya lo llevo siguiendo hace muchos años, desde que yo estaba en Santiago, y creo que es un jugador que va a ser, si sigue la proyección que tiene que seguir, va a ser un jugador que va a marcar una época, porque creo que tiene muchísima calidad, desparpajos. Es cierto que viene de un equipo donde jugaba pues muchísimo tiempo y donde era cabeza de ratón. Aquí es cola de león en este caso, ¿no? Seguimos con Víctor Pérez, procedente del filial del Barça. Bueno, es un jugador tremendamente táctico, ¿no? Otros jugadores que vienen de Barça, y como Xavi, son jugadores muy trabajados, ¿no? Y aparte que con la calidad que tiene con el balón, es un jugador armador, que no le quema el balón en los pies, parece que lleva jugando esto toda la vida, y creo que a nivel y con mucho gol además son por encima, ¿no? Entonces es otro jugador también que viene muy acostumbrado a jugar muchos minutos en su equipo, y que viene un equipo donde, bueno, va a tener que ganar sus minutos poco a poco, pero ya te digo, tanto como con Cristian como con Víctor hay unas expectativas. Yo por lo menos tengo unas expectativas marcadas muy grandes. Seguimos con Diego Sancho, pívot que viene de Bisontes. Yo creo que este chico nos va a dar muchas alegrías. Tiene muchísimas ganas de aprender. Todo lo que practicamos lo pone de manifiesto en el partido siguiente. Un pívot duro, muy duro, que aguanta muy bien los golpes, zurdo. Vamos a intentar manejar esa derecha para que tenga salida por los dos lados, pero creo que va a ser un jugador que nos va a dar muchas alegrías. Luego tenemos a Diego Quintela, viejo conocido tuyo, lo tuviste en Santiago unos cuantos años, lo conoces perfectamente y es un buen refuerzo para esta temporada, ¿no? Hombre, Diego lo conozco desde que tenía pues 16 años, ¿no? Vino cuando estaba yo en Santiago y fuimos de la mano durante muchísimos años. Diego te va a aportar vestuario, te va a aportar experiencia, te va a aportar una defensa en primera línea pues tácticamente muy correcta, y después te va a aportar gol también, ¿no? Sobre todo juego colectivo. Bueno, es un jugador que ha madurado muchísimo en su trayecto desde que salió de Santiago, pasando por Barcelona, Palma, Burela. Ha madurado muchísimo y le va a dar al equipo pues un empaque de veteranía como el que le puede dar pues Juanqui, ¿no? O Elías, son jugadores veteranos que le van a dar mucha solidez y mucha consistencia. Luego parecía que estaba la plantilla cerrada, y luego se anunció el fichaje de Juanqui. Bueno, hace falta mucha presentación, viejo conocido aquí en Peñíscola. ¿Qué esperas de Juanqui esta temporada? Bueno, pues un poco lo que comentamos los dos. Juanqui nadie lo va a catalogar como jugador. Le puedes mandar allí un melón que te lo abre haciendo una figurita de un cisne, ¿no? Porque es muy bueno. El pivote es un jugador que maneja muy bien los tiempos de los partidos. Es cierto que tenemos que manejar otras situaciones, que sabemos que hay que manejarlas, porque no nos van a permitir mucha historia en los árbitros. Entonces, eso sí lo tenemos que manejar, y lo está haciendo francamente bien. Entonces, nos va a aportar, como te decía antes, con Quintela y con Elías, ese grado de veteranía que, igual que con Gus, un grado de veteranía en el campo que sí es cierto que en momentos determinados va a ser muy necesario. Y lo has dicho, la última incorporación, Gus, otro que vuelve a Peñíscola, llega a última hora por la lesión de Rafa, por la baja de Mati, que se fue con Argentina. Otro, como dices, otro que puede aportar mucha experiencia. Otro viejo rojero, ¿no? De Gus, hablar de Gus también es decir, seguridad en la portería, experiencia, muy buen juego con los pies, y yo creo que tenemos una portería tanto con Gus como con Mati como con Rafa de primerísimo nivel, ¿no? Y para mí fundamentalmente la portería es algo que hay que tener muy bien atado, porque te da muchos resultados, ¿no? Y bueno, así queda la plantilla con la continuidad de gente como Pani, como Xavi, como Elías, Agustín. Y lo que comentas, ahora el trabajo es vuestro y de todo el equipo, de hacer un equipo. Y bueno, después de esta pretemporada, no sé qué sensaciones te ha dado el equipo, tanto la pretemporada como el primer partido disputado en el Ejido. Bueno, las pretemporadas son para probar cosas. A veces no somos ni tan buenos como el día del Levante, que metimos 10, ni somos tan malos como el día del Barça, que perdimos 2-4. Nos da para probar muchas cosas. Fueron
durante las pretemporadas vas pasando por distintos momentos de carga, pero a mí lo que me transmite el equipo, sobre todo en el primer partido de Liga, me transmite fiabilidad. Es un equipo fiable, ¿no? Fiable también son, como decía en su día, el Press y los Ferraris, pero también pueden pinchar una rueda, ¿no? Eso no están exentos de que suceda, pero sí es cierto que me transmite fidelidad a un equipo sólido, como ya te dije antes, con muchísimas variantes, y si algún día alguno no está bien, pues tenemos de sobra para solventar ese... El que un juego no esté bien lo tenemos por otro lado para solventarlo, pero ya te digo, si todos estamos enchufados, los 14 que podemos ser convocados enchufados, creo que, como estuvimos el otro día, por ejemplo, en el Ejido, tú estuviste allí, creo que somos un equipo solvente, fiable, sin hacer, a lo mejor muchas veces en segunda tampoco hay que pensar que vamos a ganar los partidos 5-0 o 7-1, porque no van a ser esas cosas, pero sí que podemos trabajar hasta el final y llevarnos la victoria, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Y ya bueno, ahora después de esta primera jornada, objetivo de seguir en esta línea, yendo partido a partido, e ir sacando los puntos, ¿no? Ese es el claro objetivo. Sí, no vamos a pensar en sacar los 9 puntos antes de sacar los 6 primeros, ¿no? Creo que hicimos un muy buen partido en Ejido. Yo creo que el marcador a lo mejor fue un poco corto para lo que se vio allí, pero ya no por los goles que metemos, que sí que tenemos gol, realmente se ha fichado gol, pero sin embargo a nivel defensivo el equipo está tremendo, ¿no? Hemos encajado en lo que va de pretemporada y primer partido una media de 2 goles por partido. Tenemos que intentar rebajarla, abre un poquito más, tenemos que rebajarla. A mí me gusta, soy de los entrenadores que si podemos dejar la meta a 0 muchísimo mejor, ¿no? Prefiero un 4-0 con 5-2, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que estamos en el buen camino, estamos todavía cogiendo asociaciones entre jugadores, y lo que tenemos que hacer es este fin de semana aquí contra el Valle, que ciertamente tenemos un poco de desconocimiento de ellos, porque tampoco jugaron muchos partidos en pretemporada y solo tenemos el primer partido de Liga para poder analizar, pero yo creo que tenemos que basarnos fundamentalmente en lo que nosotros hacemos bien y lo que nosotros podemos controlar de nuestro juego. Yo creo que haciendo eso bien tenemos papeletas de sacar los 3 puntos. Bueno, este año el objetivo evidentemente sigue siendo el retorno a primera. Tenemos la experiencia de la temporada pasada y desde el día 1 con tus jugadores has dejado claro de alguna forma que el objetivo debe ser quedar primero, ascender directamente y olvidarte de jugártela en un playoff donde siempre puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que es una presión que sí que podemos manejarlo, de ser el primero, lo hablamos todos, lo hablé yo, lo habló la directiva. Yo me quedé ya quizás con las palabras del director deportivo de Cata, ¿no? que dijo que lo importante es estar metidos en la pomada ahí las últimas 4 o 5 jornadas, cosa que el año pasado no pudimos estar, bien por fallos nuestros, bien porque no ya hizo una temporada que tampoco es muy normal, que un equipo como el del año pasado no ya gane todo lo que ganó, ¿no? Pero sí es cierto que yo me quedaría con esas palabras, de estar en los últimos 5 partidos ahí arriba metido y con posibilidades de en 2 atacadas, en 2 partidos buenos, pues ponernos de primeros y ascender. Si podemos estar en marzo, pues mucho mejor que en abril, pero yo me quedaría con esas palabras, de trabajar fuerte, estar ahí arriba, que no se nos vaya ningún equipo y nosotros pues ser un equipo, como yo te digo, fiable, y que a las canchas que vayamos, pues los equipos sepan que va a venir Peñíscola y que va a tener los 3 puntos muy complicados de conseguir, ¿no? Bueno, la idea o lo ideal sería repetir un poco lo que hizo Noia el año pasado, aunque fue una temporada fuera de lo habitual, pero bueno, yendo partido a partido, sacando los puntos, debe ser un poco el modelo a seguir. ¿Cómo se gestiona a nivel de grupo el ser el claro favorito, el tener esa, entre comillas, presión de tener que quedar primero y que cuando juegas fuera de casa todos te esperan con más ganas de lo habitual, si cabe, ¿no? Porque eres como el rival a batir. ¿Cómo se gestiona eso? Eso ya pasaba el año pasado. Realmente los que no estuvimos a lo mejor a la altura fuimos nosotros, ¿no? Por partidos que eran relativamente complicados, por ejemplo, el partido no ya aquí o el partido de Antequera ya, lo solventamos perfectamente. Pero sí es cierto que había partidos que pensábamos que con el nombre de Peñíscola y con el nombre de cada uno de nosotros en la espalda, pues podíamos ganarlos, y eso no es así, ¿no? Eso creo que quedó bastante claro, que la segunda es, a veces hay que sacar las botas de tacos de aluminio porque hay mucho barro y tenemos que saber competir en el barro, en el césped artificial, en el césped bueno, en casa y fuera, ¿no? Yo creo que sí, eso lo sabemos manejar bien, y este fin de semana tenemos ahí un equipo que nos va a dar
ese toque de saber estar en donde tenemos que estar, pues creo que vamos a estar ahí arriba, ¿no? Como no, ya el año pasado me va a parecer un poco complicado porque lo de no ya no fue muy normal, pero si tiene que ser así, pues encantados, ¿no? Pero fundamentalmente que seamos muy sólidos en casa y que fuera, pues compitamos como compitamos el otro día, ¿no? Y creo que ahora se pueden llevar 14 jugadores, si Dios quiere y no tenemos lesionados, tenemos 3 rotaciones de 4, que cualquiera que salga lo hace bien, y el que no esté bien por cualquier motivo, porque no tiene su día o porque está lesionado, pues se sienta, da el aire a los compañeros, y los que estemos bien, pues a pelear y a trabajar por esos 3 puntos, y al final la victoria es de todos, ¿no? Y también como entrenador también tienes tu tarea, entre comillas, se puede decir, cuando el equipo va ganando, seguir metiendo caña y que no caigan en la relajación, ¿no? Porque lo que tú has comentado, juegas contra un equipo de la parte alta, el equipo sale enchufado, sales contra un equipo de la parte baja, a lo mejor puedes salir excesivamente confiado y lo puedes pagar, ¿no? Mira, yo te diría que eso sí se aprecia en los partidos, ¿no? Pero más que en los partidos se aprecia en los entrenamientos. Yo si te pudiera decir, pues, me voy a arriesgar un poco, ¿no? Pero ganamos en Ejido y lo hicimos francamente bien. Pero si ves los entrenamientos de esta semana, yo apostaría que este sábado los 3 puntos se queden en casa, porque los entrenamientos de los chicos fueron tremendos. Hasta que el único que hicimos ayer es una forma de competir, de querer ganar, de equipo ganador, que se transmite en los entrenamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí como entrenador me da pues una fiabilidad tremenda con el equipo que tenemos. Eso no quiere decir que el rival pues tenga su mal día y que te gane, pero si los entrenamientos los seguimos haciendo con la misma intensidad, la misma actitud y la misma condición, tanto condición física como concentración, creo que vamos a tener una temporada pues con muchas alegrías, ¿no? Espero no equivocarme, pero es lo que me transmiten los jugadores y así lo tengo que contar. Cuando sea lo contrario lo diré también y meteremos caña porque las cosas no van bien, pero en este aspecto ya te digo, los entrenamientos me parece un equipo tremendamente fiable. Y de esta segunda división 2022-2023, ¿qué podemos esperar? Que sea una temporada dura, evidentemente, pero ¿te mojarías? ¿Qué equipos pueden ser los rivales directos de Peñíscola para esta temporada? Bueno, a veces que este tipo de la bruja Lola a mí no me gusta serlo, pero bueno, un poco por plantillas, igual que nosotros sí, tenemos una grandísima plantilla y somos candidatos a estar ahí arriba, pero hay grandes plantillas también y después siempre hay las típicas sorpresas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí un equipo que me gustó mucho el año pasado fue el Betis B. Creo que fue el mejor equipo que pasó por aquí y el que hacía un fútbol sala tremendamente atractivo, ¿no? Y bueno, estuvo ahí al final pues coqueteando con... Después Benavente, que al principio de temporada, no sé, 7, 8 primeras jornadas iba ahí de último y al final pues llegó a jugar para poder ascender. Es complicado, va a ser una temporada larga, yo se lo decía el otro día a los jugadores, va a ser larga y yo creo que esa carrera de fondo, los que mejor lleguemos vamos a estar ahí arriba, pero bueno, aventurándome un poco porque sé que a la prensa le gusta un poco la aventura y que digamos así, pero bueno, un poco por plantillas, pues podemos meter Alcira, creo que tiene una buena plantilla. Viendo un poco esta primera jornada, los recién ascendidos como son Burela y Sala 10, Burela sí que la conoce esta categoría, pero Sala 10 no la conoce. El otro día falló en casa contra Ceutín, que a mí me parece un equipo tremendamente, va a ser un equipo tremendamente potente también para estar ahí arriba. Bueno, a Sala le va a costar, depende cómo se adapta la categoría, le puede costar menos, pero es uno de los que tendría que estar ahí arriba también. Alcira, Sala 10, Ceutí. Yo a Bisontes también lo veo con un buen trabajo detrás, hizo una grandísima pretemporada. Bueno, Burela estará ahí, Parrulo, pues Parrulo con Adri está muy bien acompañado. La verdad es que aunque no tuvo unos buenos resultados durante la pretemporada, tiene una plantilla, aunque tiene mucha dependencia, pues muy equilibrada, quizás a lo mejor más equilibrada que el año pasado. Bueno, yo me decantaría un poco por eso, o sea, se me escapará alguno que ahora mismo pues en la primera jornada tampoco da mucha información, pero en el momento que pase 4 o 5 jornadas sí que podamos decir, pero yo me quedaría con esos, ¿no? Con esos equipos para estar en la parte alta, que me perdone alguno que ahora mismo pues no lo dije, pero
pero sí lo que preveo es una categoría y una competición. Yo no digo tan interesante como la primera, porque la primera es la primera, pero sí realmente atractiva, ¿no? Y creo que el año pasado ya lo demostró y este año creo que va a ser lo mismo. Bueno, ya para terminar, mensaje para la afición que nos pueda ver ahora mismo desde casa, desde su ordenador. De alguna forma el mensaje que se ha dicho en el vestuario es que se le debe una a la afición después de lo del año pasado. Me atrevería a decir que también del anterior, ¿no? Porque llevamos 2 años que primero el descenso y luego el no ascenso han sido un poco duritos. La afición ya se merece una alegría, ¿no? Bueno, yo hablo un poco del año pasado, que sí estaba aquí, ¿no? Yo en particular sí que desde que llegué aquí el primer día me acogieron como si llevase aquí toda la vida. Lo comentaba el otro día en la presentación del equipo, con mucho cariño, tanto el cuerpo, la directiva como la afición me mostraron muchísimo cariño, y sí que es cierto que yo a nivel personal sí que me gustaría dejar a este equipo en primera división, ¿no? Y después como entrenador del equipo, pues sí que no estuvimos quizás a la altura que teníamos el año pasado en el partido contra Tremendamente aquí en casa, cuando ellos lo dieron absolutamente todo. Y yo sigo pensando que el equipo no estaba preparado para soportar, a lo mejor, aunque venían jugadores que trabajaron en primera muchos años, les sorprendió quizás el ambiente que había en casa en ese partido y no supimos estar quizás a la altura que ellos nos marcaron, ¿no? Pero bueno, que sepan que vamos a... Los resultados no se los podemos garantizar, lo que sí les vamos a garantizar es trabajo, mucha ilusión, lo que esté bajo nuestro control, y en eso sí que no vamos a regatear ni el mínimo esfuerzo. Que nos sigan, que nos ayuden, porque creo que van a tener muchas alegrías este año. Muy bien, Santi, desde el programa, como no, te agradecemos que nos hayas acompañado esta semana y, por supuesto, mucha suerte para esta temporada. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición, como siempre.